Hola, un saludo cordial y afectuoso a todos mis estudiantes de Derecho Comercial General. En el día de hoy damos inicio a nuestro curso donde abordaremos el estudio de toda la legislación comercial general y precisaremos las tesis, el marco jurídico, las figuras jurídicas más relevantes del derecho comercial. Este curso entonces tiene por objeto que cada uno de los estudiantes obtenga un conocimiento profundo acerca del derecho comercial y su regulación en la legislación colombiana, pudiendo entonces destacar y precisar los aspectos más descollantes del derecho comercial y del derecho empresarial. Comenzaremos nuestro estudio de hoy hablando de los antecedentes y de los aspectos históricos generales del derecho comercial o derecho mercantil. Así entonces, a manera de antecedentes, podemos decir que el derecho comercial o derecho mercantil nació como un desarrollo especializado como un desarrollo especializado del derecho civil. Por el contrario, nació de manera autónoma y su nacimiento data del siglo IX, luego de que pasara la Edad Media y que pasara la anarquía. Una vez finalizada la Edad Media y pasada la anarquía, entonces se comienza a ver los primeros vestigios del comercio y comienza a florecer el comercio como una actividad productiva. Concretamente, el comercio comienza a florecer en aquellos lugares que tenían cercanía al mar Mediterráneo, en aquellas poblaciones que estaban cerca al mar, como quiera que el medio más importante de transporte para aquel entonces era el transporte fluvial. Entonces, así comienza a florecer el comercio allá por la década o por el siglo IX, en tiempos de la Edad Media. Esta actividad comercial era cumplida por personas a las quienes se les llamaba comerciantes. Y estas personas, por así decirlo, constituían una especie de casta especial, las cuales estaban regidas básicamente por unas costumbres y unos usos que imperaban en ese gremio de los comerciantes. Esas conductas, esos usos comunes se volvieron en unas prácticas reiteradas que para ellos mismos constituía ley. Posteriormente, estos usos y costumbres se acogen como normas rectoras del comportamiento comercial, con el fin de evitar el excesivo formalismo. Luego nace el derecho comercial. Primero nace el comercio y la actividad mercantil, y luego nace el derecho comercial como aquella ciencia que va a reglamentar la relación entre los comerciantes y la relación entre comerciantes y terceros. Básicamente, el derecho comercial lo que hace es llevar a una norma aquellos usos y costumbres que ya se habían convertido en norma rectora a partir de la costumbre de los comerciantes. Lo que hace es llevarla entonces al derecho positivo, esto es plasmarla a través de unos artículos en unos códigos. Entonces, así tenemos los antecedentes históricos del derecho comercial. Pero miremos entonces el antecedente histórico del derecho comercial en nuestra República de Colombia. Conocido es por todos nosotros que el continente americano fue colonizado en su gran mayoría por los españoles.
siendo Colombia un país que fue colonizado por los españoles. En ese sentido, las primeras regulaciones respecto al derecho comercial que llegaron a nuestro país fueron regulaciones que vinieron fuerte y directamente influenciadas por la legislación española y en especial por los preceptos de la Ordenanza de Bilbao. Posterior a la colonia y una vez habiéndose independizado la República de Colombia de los españoles, se expidieron unas normas que vale la pena destacar por su importancia. Así, por ejemplo, se expidió la ley de 23 de mayo de 1835, en la que se dispuso que cuando las partes no fijaran intereses en los contratos de mutuo, entiéndase por contratos de mutuo los contratos de préstamo, si el negocio era comercial, se entendía pactado por el 6% anual y el 5% en los demás negocios. Fíjese que esta norma aún persiste a día de hoy. Cuando en un contrato no se fije intereses o sobre una suma de dinero no se fije intereses, se entenderá que el interés legal es del 6% anual. Luego, también vale hacer referencia a la ley del 23 de mayo de 1836, mediante la cual se ordenó que los juicios de comercio se sometían al procedimiento de juicios comunes y al conocimiento de los jueces ordinarios. Entiéndase por jueces ordinarios la jurisdicción civil. Luego, la ley del 4 de mayo de 1852, que estableció la Jurisdicción Especial de Comercio. Posteriormente, en 1853, se expide la ley del 1 de junio de 1853, por medio del cual, valga la redundancia, se expide el primer Código de Comercio de Colombia. Ese código lo que hizo fue recoger casi textualmente lo que decía el Código de Comercio de España de 1829. Lo único que se suprimió de allí fue el libro quinto sobre la jurisdicción comercial y se estableció entonces que los asuntos de comercio deberían ser conocidos por la jurisdicción ordinaria, entiéndase la jurisdicción civil. Luego, en 1887, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1886, que abolió el federalismo, se expidió el Código de Comercio del 87 y posteriormente el Código de Comercio Marítimo de 1870. El Código de Comercio de 1887, que era una recopilación del Código de Comercio de Panamá y del Código de Comercio Marítimo de 1870. Con posterioridad a la expedición del Código de Comercio del 87, se expidieron unas leyes y decretos que por su relevancia es importante mencionar. Se expidió entonces la Ley 45 de 1923, que reguló todo lo concerniente a establecimientos bancarios. La Ley 46 del mismo 23, que reguló y dispuso sobre instrumentos negociables. La Ley 105 de 1927 sobre compañías de seguro. La Ley 16 de 1936 sobre establecimientos de crédito. La Ley 66 de 1947 sobre compañías de capitalización, el Decreto 2368 del 60 sobre sociedades administrativas de inversión
decreto 2369 del 60 sobre corporaciones financieras, decreto 2969 del 60 sobre bolsas de valores y el decreto 2970 del 60 sobre sociedades de capitalización. Finalmente, en 1971 se expide el decreto 410 de 1971 y a través de ese se establece el Código de Comercio que rige actualmente en Colombia. Entonces fíjese que la legislación o el código que nos rige actualmente data de 1971. Eso quiere decir que es un código que tiene alrededor de 49 años. Está por cumplir 50 años. Es una legislación bastante antigua que ha recibido muchas actualizaciones, pero aún así todavía es una legislación bastante antigua. Este código, que se expidió mediante decreto 410 de 1971, es una mezcla de sistemas jurídicos y de reglamentaciones internacionales tomadas del sistema francés, el sistema alemán y del sistema italiano. ¿Qué materias comprende este código? ¿O cómo está dividido este código? Entonces, primero este código inicia con estableciendo lo que son las disposiciones generales. Luego, en su libro primero, trata todo lo relacionado con los comerciantes y los asuntos de comercio. En su libro segundo se señala todo lo relacionado, todo el marco jurídico de las sociedades comerciales o mercantiles. El libro tercero trata todo lo relacionado con los bienes mercantiles. El libro cuarto, todo lo que tiene que ver con los contratos y obligaciones comerciales. Y finalmente el libro quinto, que trata todo lo que tiene que ver sobre la navegación y el derecho marítimo como tal. Miremos entonces lo que señala o cuáles son los fundamentos constitucionales del derecho comercial. Concretamente, hablemos del derecho comercial frente a la Constitución de 1991. Y es que esta Constitución de 1991 establece unos principios económicos que en materia comercial se le llaman la Constitución económica. Realmente sabemos que la Constitución del 91 fue la Constitución que reemplazó la Constitución del 86 y que realmente fueron los cambios que introdujo esta Constitución frente a la Constitución del 86. De entre los principios más importantes que nosotros podemos señalar de la Constitución política como una fuente o como un principio determinador del derecho comercial, encontramos entonces el artículo 333 de la Constitución política, que nos habla acerca de la libertad económica y la libertad empresarial y la libertad de la iniciativa privada. El artículo 33 lo que hace es establecer realmente un sistema capitalista y liberal. Miren que el artículo 33, el cual he transcrito allí para ustedes, nos señala lo siguiente: la actividad económica y la iniciativa privada son libres. Actividad económica e iniciativa privada son libres. Entonces vemos aquí un sistema capitalista, porque nos habla de actividad económica, y nos habla de un sistema liberal, porque nos habla entonces de iniciativa privada,
dentro de unos ámbitos de liberalidad. Pero fíjese que dice la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligación. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Entonces fíjese aquí que esa libertad económica de que habla el artículo 333 y esa libertad empresarial de que habla el artículo 333 de la Constitución política no es una libertad absoluta. Es una libertad que está vigilada y supervisada por el Estado. Y no es tampoco una libertad absoluta por cuanto tiene que ejercerse dentro de los límites del bien común. Y debe ejercerse dentro de los límites del bien común porque el legislador ha entendido que la actividad económica o la actividad empresarial es la base del desarrollo y como base del desarrollo tiene una función social que implica obligación. Entonces, esa función social que presta la empresa como motor de una economía está siendo vigilada por el Estado y además tiene que ejercerse dentro de los límites del bien común. La expresión bien común ha sido muy debatida por los estudiosos por cuanto ellos aseguran que esa expresión es muy subjetiva y que se da para muchas interpretaciones. Ahora bien, fíjese que lo que dice aquí el mismo artículo 333, el Estado por mandato de la ley impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica, evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante. Y aquí es donde entra entonces el control del Estado. El Estado entonces entra a supervisar y a controlar la actividad empresarial y la actividad económica. Por eso es que esa actividad no es tan libre como dice el artículo 333. De hecho, si usted mañana quiere dirigirse a un lugar o un bien de uso público, entiéndase por ejemplo las playas, que son bienes de uso público, y usted quiere montar allí un establecimiento de comercio para ofrecer servicios de gastronomía, para vender cócteles, para vender bebidas, para vender bandejas de pescado, para vender paellas, para vender comida en general. Usted no puede montar o instalar ese negocio en las playas si no ha adquirido unos permisos previos de unas autoridades competentes. Así entonces, la manera como el Estado controla y vigila la actividad económica y la iniciativa privada
lo hace entonces o ejerce este control a través de permisos, a través de la legislación. Por ejemplo, en materia de derecho público, nosotros tenemos lo que se llama en Colombia, tenemos un plan de inversión y las entidades públicas tienen un plan anual de inversión. Ese plan anual de inversión fija la manera como se van a invertir los recursos de los distintos entes territoriales. Pero además el Estado también tiene un plan de inversión. Y ese plan de inversión ciñe toda la actividad económica y determina hacia dónde va la inversión del país. De tal manera que la actividad económica no viene a ser tan libre y la actividad empresarial no viene a ser tan libre como lo señala realmente el artículo 333 de la Constitución Política. Si usted va a desarrollar algunas actividades, por ejemplo, usted va a constituir una sociedad mercantil, esa sociedad usted tiene que registrarla en Cámara de Comercio. Allí, de esa manera, el Estado está regulando o reglamentando su actividad. Si usted se va a dedicar a la actividad mercantil que tiene que ver con la actividad bancaria o financiera, usted tendrá que solicitar unos permisos previos de parte del Estado y luego que el Estado le otorgue esos permisos que usted puede desarrollar esa actividad. Si usted va a desarrollar una actividad de explotación minera o de explotación de petróleo, eso usted no lo puede hacer de manera libre. Usted tiene que contar con unos permisos de explotación por parte del Estado. Si usted mañana quiere construir un edificio para vender apartamentos, usted tiene que contar con unos permisos para esa construcción. De tal manera que hay una regulación y una supervisión del Estado que no permite que esa libertad económica sea absoluta, sino que está restringida y está ceñida no solo por los límites del bien común, sino por la supervisión del Estado. Fíjese que dice aquí el primer párrafo: para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Todos esos permisos y todos esos requisitos son requisitos que vienen señalados en la ley. Lo que ha hecho esta excesiva regulación es que ya la regla general no sea la libertad económica, sino que la mayoría de cosas estén sujetas a el permiso. Así entonces existen las superintendencias de sociedad, la superintendencia financiera y en fin todos los órganos que entran a supervisar y controlar la actividad económica o mercantil. Otros artículos importantes que podemos señalar son los artículos 58, 60 y 61 de la Constitución Política. Vamos a buscarlos aquí para poder mirar. Tenemos entonces el artículo 58.
El artículo 58 mire lo que dice. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Entonces fíjense que el artículo 48 garantiza la propiedad privada como una iniciativa de la actividad económica privada. Así, el artículo 60 de la Constitución Política dice: el Estado promoverá de acuerdo con la ley el acceso a la propiedad. Y todos estos artículos hacen referencia a la propiedad privada como un incentivo a la libertad económica y el emprendimiento empresarial. Ahora, esta actividad económica, además de que está la dirección económica está a cargo del Estado, porque el Estado a través de los planes de inversiones es quien decide cómo se va a enrutar la economía del país. Fíjese que el Estado es el que potencializa a través de su plan de inversiones, el que potencializa cuáles van a ser las inversiones. Entonces el Estado mañana saca un subsidio de vivienda para entregarlo a 2 millones de personas para que adquieran vivienda propia. Inmediatamente ese subsidio potencializa la economía de la construcción de vivienda, porque ese subsidio viene a dinamizar ese sector. Cuando el gobierno dispone la construcción de vías, ampliación de vías, de carreteras por todo el territorio nacional, eso va marcando la línea económica del país y empieza a dinamizarse el sector de la construcción. Cuando el gobierno, a través de sus políticas arancelarias o sus políticas de impuestos, por ejemplo, disminuye los aranceles o los tributos para importaciones, entonces comienza a dinamizarse, por decir algo, disminuye el arancel para la importación de vehículos, comienza a dinamizarse el sector industrial de venta de vehículos. ¿Por qué? Porque comienza a inyectarle unas políticas el gobierno que favorecen ese sector y en esa medida va creciendo, dinamizando ese sector económico. Entonces miren cómo el gobierno, a través de sus políticas, puede interferir en el desarrollo de la economía, y además interfiere a través de los órganos de control, como son superintendencia de sociedades, como son la superintendencia financiera. También interviene a través de cámaras de comercio, aunque las cámaras de comercio no son entidades gubernamentales, pero son creadas por el gobierno y son reglamentadas por la ley para hacer un control y para ejercer, digamos, ese control y monitorear la actividad económica de los particulares. Esas libertades económicas y esa libertad empresarial concebida como lo concibe el artículo 33 está orientado a los fines propios del Estado social. Fíjense que una y otra vez el artículo 33 señala que la actividad económica, por ejemplo, tiene que ejercerse dentro de los límites del bien común. Dice que es un derecho que supone derecho de todos, que supone responsabilidades. Dice que es la base del desarrollo y que tiene una función social. Dice que es de interés social, ¿verdad? Entonces fíjense cómo está marcado el
los fines sociales y los fines del Estado social en la Constitución económica. Entonces, lo que se persigue a través de toda esta legislación comercial, entre otras, es que se cumplan con los fines, propios del Estado. Es decir, que haya bienestar social, que haya justicia social, que haya equidad, que haya solidaridad y por supuesto que haya prevalencia del interés público sobre el interés particular. Esto es importante porque siempre que estén en disputa el interés particular frente al interés público, prevalecerá el interés público. Otra de las formas como el Estado interviene en la iniciativa privada y en la libertad de empresa es cuando a través de la figura jurídica de la expropiación. Usted puede tener una propiedad privada y puede que esa propiedad privada usted la tenga destinada a una explotación económica. Usted puede tener un bien inmueble, pero que en ese bien inmueble funciona un establecimiento de comercio. Y resulta que por donde está ubicado, ahí justo donde está ubicado ese bien inmueble, debe pasar una carretera. Entonces, siempre que haya una disputa entre el bien común y el bien privado, entre el interés común y el interés privado tendrá que ceder para darle paso al interés común. Entonces, por eso existen figuras tales como la expropiación para orientar los fines propios del Estado social y para cumplir con los intereses públicos. Porque los fines del Estado social los vemos nosotros consagrados desde el preámbulo de la Constitución y desde los primeros artículos. El fin del Estado es satisfacer necesidades de carácter general o de orden público, no es otro. Entonces, por eso digo que siempre que estén en contención o en pugna el interés particular frente al interés público o general, tendrá que ceder el interés particular y darle paso al público. Siempre prevalecerá entonces el interés público. Esta Constitución del 1991, la Constitución de Política, crea entonces todo un sistema de planificación económica. Y es muy diferente al sistema de planificación económica que venía diseñado en la Constitución del 86. Yo les hablaba de los planes de inversión que debe tener cada ente territorial, entiéndase por ente territorial los departamentos, los municipios y los distritos. Pero además de eso, el Estado colombiano como tal tiene un Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo se fija anualmente y allí se fijan las orientaciones generales de la política económica que va a desarrollar el gobierno nacional. Así entonces, en ese plan de desarrollo, por ejemplo, el gobierno nacional puede disponer una política económica para el sector turismo que va a desarrollar en el año 2020. Una política económica para el sector agrícola, una política económica para el sector minero, el sector energético, el sector automotriz, etcétera, etcétera. Entonces es el gobierno quien va marcando las pautas de cómo se mueve la economía nacional, porque esas pautas que hacen parte de ese Plan Nacional de Desarrollo se convierten en ley y esa ley debe ser acatada por los particulares. Entonces fíjense que a través de la reglamentación y del plan de desarrollo, el
el gobierno nacional viene marcándole el derrotero y las pautas a los particulares de cómo se va a encaminar la economía, ¿verdad? Entonces, a través de eso, les decía anteriormente que a través de esas políticas el gobierno puede dinamizar ciertos sectores a través de la implementación de algunas políticas económicas. Finalmente, la economía nacional se desarrolla conforme al presupuesto de rentas y la ley de apropiación, que debe estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan de desarrollo, ya les había dicho, es el instrumento por medio del cual el Estado interviene en la economía como empresario, deudor, agente del gasto social y redistribuidor de la riqueza social. Entonces, así tenemos planteada lo que es la Constitución económica. Entonces, el artículo más relevante de nuestra Constitución económica lo encontramos en el artículo 300, la legislación más importante la encontramos en el artículo 333, aunque también podemos señalar los artículos 58, 60, 61 y 62 de la misma Constitución política. Pasemos ahora entonces a hablar acerca de los aspectos generales del derecho comercial. ¿Cuáles son esos aspectos generales del derecho comercial? El derecho comercial comprende, entre otras cosas, los siguientes aspectos. Todas las actividades económicas. Y esto es importante porque a veces cuando hablamos de derecho comercial nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos porque pensamos que solamente el derecho comercial regula los aspectos que tienen que ver exclusivamente con el derecho comercial. Más bien hoy debería hablarse de derecho financiero más que de derecho económico. El nombre de derecho comercial es un nombre realmente engañoso, porque dice menos de lo que realmente abarca o comprende. En el derecho o en la regulación del derecho comercial no se tiene en cuenta solo las relaciones comerciales, porque el derecho comercial no solo regula la venta, circulación y distribución de los bienes, sino que por el contrario también comprende el estudio de todas las actividades económicas de los diversos negocios, contratos, instituciones realizadas con ánimo de lucro y con contenido patrimonial, e incluso incluye la producción de bienes y servicios. Así que entonces, en vez de hablar de derecho comercial, deberíamos estar hablando de derecho financiero. Derecho comercial entonces abarca no solo la venta, circulación y distribución de bienes, sino la producción también de bienes y servicios. Por eso es que cuando hablamos de derecho comercial, también hablamos de empresa, entendiendo ese concepto de empresa como esos bienes organizados para la producción, circulación y distribución de bienes y servicios, o para la prestación de unos servicios o para la distribución de unos bienes. Eso es lo que conocemos entonces como empresa, un conjunto de bienes organizados para la producción de bienes y distribución de bienes y servicios. Ahora, ¿qué debemos entender por el concepto de derecho mercantil o de derecho comercial? Entendemos por derecho mercantil o derecho comercial, la rama del derecho privado
constituido por un conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de esto. En términos amplios, es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. Entonces, eso es el derecho comercial, la rama que regula el ejercicio del comercio. Y dentro del ejercicio del comercio, entonces nosotros tenemos a los comerciantes, tenemos lo que son actos de comercio y tenemos todas las relaciones jurídicas relacionadas de estos. Entonces, el artículo 10, por ejemplo, del Código de Comercio nos define quiénes son los comerciantes. El artículo 20 del mismo Código de Comercio nos dice cuáles son los que la legislación, cuáles son los actos que la legislación entiende como actos de comercio. Podemos decir entonces que el derecho comercial es un conjunto de normas de obligatorio cumplimiento en su mayoría. Y digo de obligatorio cumplimiento porque debemos entender que en el derecho comercial existe unas normas que son erga omnes o imperativas, es decir, aquellas normas que son de obligatorio cumplimiento, y existen unas normas que son de carácter supletivo y que, como su nombre lo indica, son supletivas y solamente cobran vigor o vigencia cuando, en virtud de un pacto entre partes o particulares, no se ha reglamentado una situación en específica, y cuando en un contrato o un negocio jurídico no existiera reglamentación sobre un aspecto determinado, entonces se acudirá a esas normas supletivas para solventar esa situación. Esto lo debemos explicar detenidamente por cuanto uno de los principios fundamentales del derecho comercial es entonces el principio que se denomina autonomía de la voluntad de las partes. En ese sentido, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes lo que supone es que las partes y los particulares concretamente son autónomos y son libres para contratar lo que ellos quieran. Pero esa libertad, como ya hemos visto, no es absoluta. Ha dicho el legislador que pueden contratar lo que quieran siempre y cuando verse sobre un objeto y sobre una causa lícita. Entiéndase por objeto lícito las prestaciones a las que se obligan las partes de un contrato, es decir, lo que se obligan a hacer, a dar o no hacer las partes o los particulares en virtud de un contrato. Y entiéndase por causa lícita o por causa las razones o los móviles que inducen a las partes a contratar. Entonces, mi causa y mi objeto será lícita, en tanto que las prestaciones a las que me obligue y las razones por las cuales me obligue vayan acorde a la ley. Por ejemplo, no será lícita el objeto de una sociedad o de un contrato que tenga por objeto la producción y distribución de sustancias psicoactivas, entiéndase heroína, cocaína y todas estas sustancias psicoactivas que están prohibidas, su comercialización está prohibido en nuestra legislación. O entiéndase desarrollar una actividad económica o comercial con el objeto de lavar o blanquear dinero producto de actividades ilícitas. En el primero, cuando usted quiere hacer un contrato para producir y vender, comercializar
productos prohibidos por la ley, estamos hablando de que hay un objeto ilícito, porque lo que usted se está obligando a hacer es ilegal. Pero cuando usted decide entonces iniciar una actividad comercial, pero con el único objeto de legalizar unos dineros, de blanquear unos dineros provenientes de actividades ilícitas, entonces allí hay lo que entendemos por una causa ilícita. Las razones que lo mueven a realizar la actividad comercial son ilegales, realmente no son para servir al interés general o para cumplir una función social, sino que usted lo que quiere es blanquear unos dineros que tienen unos orígenes ilegales. Entonces eso es muy importante. Ese conjunto de normas que son obligatorias en su mayoría regulan actividades mercantiles o actos de comercio, relaciones jurídicas de contenido mercantil entre empresas y entre estas y particulares, y regulan a personas que de manera habitual y profesionalmente realizan actos de comercio. Dentro de las principales características del derecho comercial tenemos la uniformidad, y podemos decir entonces que el derecho comercial es un derecho uniforme. Todas las normas que nosotros encontramos en la legislación comercial atañen a la actividad comercial. Intervención estatal son normas que tienen una marcada intervención del Estado, como ya lo hemos explicado. Tienen un formalismo, y el formalismo lo vemos allí señalado en cuanto a que el marcado formalismo lo vemos señalado en cuanto a que el derecho comercial es un derecho taxativo y las normas están plenamente señaladas o positivizadas. Hay una preponderancia de la costumbre. Nosotros vemos en el artículo 2 del Código de Comercio, que ya estudiaremos más adelante cuando estudiemos las fuentes formales del derecho comercial, estudiaremos puntualmente la costumbre, y entre eso estudiaremos la costumbre mercantil local, la costumbre mercantil nacional, la costumbre mercantil extranjera y la costumbre mercantil internacional. Pero por el momento podemos decir que hay una preponderancia de la costumbre en toda la legislación comercial, por cuanto la costumbre es una fuente formal del derecho comercial, y a través de la costumbre es que se ha venido construyendo lo que es el derecho comercial, y esas costumbres luego han sido positivizadas y convertidas en normas jurídicas. Hay una protección del crédito, una protección al crédito, pues sin el crédito no pudiera existir el comercio. Entonces usted ve que hay una protección al crédito, y lo vemos muy marcado en todo el libro que tiene que ver con relación a los títulos valores. Cómo se protege el crédito a través de los títulos valores, que se puedan expedir unos pagarés para proteger el crédito, que se puedan expedir unas letras de cambio, que se pueda constituir un aval, que se puedan expedir cheques. Todo eso son figuras jurídicas que van encaminadas a la protección del crédito. De tal manera que cuando usted ve que un banco, una entidad bancaria, le desembolsa a un usuario, a un cuentaviente o a un cliente, un crédito bancario, sea para vivienda, sea para libre inversión, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, aquella persona tiene que firmar un pagaré con espacio en blanco y con una carta de instrucciones, como una figura o un mecanismo jurídico para brindar protección al crédito. De tal manera que si ese cliente o ese cuentaviente incumple en su obligación de pagar a través de ese instrumento de contenido crediticio, la entidad bancaria, en este caso el acreedor, puede proceder al cobro a través de ese instrumento. Entonces todos esos instrumentos que están regulados por la legislación comercial tienen un destino de protección al crédito. El derecho comercial tiene un marcado carácter profesional. De hecho, cuando nosotros vemos o leemos el artículo 10 del Código de Comercio,
encontramos allí la definición de comerciante. Y encontramos que el Código de Comercio define como comerciante aquella persona que ejerce la actividad comercial de manera profesional. Entonces, fíjese que tiene el derecho comercial o la legislación comercial define al comerciante como un profesional del comercio. Y así vemos que le impone algunas obligaciones y deberes que son propias de la profesión del comerciante y que no se le impone a nadie más. Entonces el comerciante en ejercicio de esa profesión tiene unos deberes y unas obligaciones como por ejemplo el deber de llevar contabilidad, el deber de matricularse, de registrarse en la matrícula, de registrarse en la matrícula mercantil, el deber de llevar unos documentos, unos libros y unos papeles contables. Entonces son deberes que son propios del comerciante en ejercicio de la profesión del comerciante. Y finalmente, el derecho comercial es un ordenamiento especial, distinto de la legislación civil. ¿Sí? Es un ordenamiento totalmente especial. Veamos la relación del derecho comercial con otras ramas del derecho. Tenemos entonces qué relación tiene el derecho comercial con el derecho civil. Muy importante que veamos esto. Pasemos entonces ahora a ver la relación del derecho comercial con otras ramas del derecho. Así entonces el derecho comercial se relaciona con el derecho civil por cuanto necesita de las normas de derecho civil para regular algunos aspectos o vacíos que existen en la legislación comercial. Se sirve, por ejemplo, en materia procedimental, todo lo que tiene que ver con el procedimiento y la parte probatoria en materia civil se regula por lo señalado en el Código, en la legislación ordinaria, entiéndase hoy por hoy Código General del Proceso. Señala el artículo 3 que en lo no previsto en la legislación comercial, en lo no previsto en la costumbre mercantil, entonces se regulará por la legislación civil. Con el derecho penal también guarda relación porque hay algunos delitos que van muy ligados al derecho comercial. Por ejemplo, el expedir cheques sin provisión de fondo es un delito. El alterar un documento privado o un título de valor también constituye un delito de falsedad ideológica en documento privado. Hay algunas sanciones en materia de derecho penal que inhabilitan a las personas para ejercer la actividad comercial. Entonces, esos delitos y esas normas que consagran sanciones y que consagran tipos punibles en materia de derecho penal guardan estricta relación con el derecho comercial. Con el derecho laboral también guarda relación por cuanto el derecho comercial se sirve del derecho laboral para establecer el régimen laboral, por ejemplo, en las sociedades las sociedades mercantiles que deben contratar personas para que desarrollen el objeto social de la sociedad. Entonces se sirve del derecho laboral para fijar cuál va a ser el régimen laboral de esos empleados. Del derecho tributario también se sirve. Saben entonces ustedes que las personas naturales y los comerciantes y las personas jurídicas, entiéndase las sociedades, tienen que pagar unos tributos, tienen que declarar una renta y tienen que ser ubicados dentro del derecho tributario, dentro de un régimen, ya sea régimen simple o régimen común. Del derecho constitucional se sirve entonces el derecho comercial para extraer los principios fundamentales del derecho comercial. Ya hemos estudiado el artículo 333, entre otros de la Constitución Política. El derecho procesal se sirve también para establecer toda la base procedimental y toda la base probatoria. Y del derecho administrativo también guarda relación por cuanto algunas entidades o personas jurídicas tienen una condición mixta, como son las entidades o las empresas industriales y comerciales
del Estado, que tienen participación de los particulares y que tienen participación también a su vez del Estado, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Finalmente hablamos de los criterios diferenciadores entre acto de comercio y acto civil. La doctrina ha establecido tres criterios diferenciadores: un criterio subjetivo, un criterio de ánimo de lucro y un criterio de intermediación. El criterio subjetivo apela al sujeto que realiza la actividad mercantil. Este criterio señala que este criterio viene cursando o haciendo carrera desde 1804 y decimos que se denominan actos de comercio aquellos actos que son realizados por los comerciantes. Entonces este es el criterio subjetivo. El criterio del ánimo de lucro, que es el criterio que tiene mayor acogida y es el criterio que se acogió en nuestro actual Código de Comercio, tiene que ver que, a diferencia del acto civil, el acto comercial siempre lleva implícito el ánimo de lucro. Es decir, las actividades civiles no buscan ánimo de lucro, pero el acto comercial siempre lleva implícito el ánimo de lucro. El buscar utilidades, el generar ganancias, el generar riqueza. Y eso es así porque la persona, cuando desarrolla una actividad comercial, lo que busca es generar utilidades. ¿Para qué abre usted un negocio? ¿Para qué constituye usted una empresa? Si no es para generar riqueza y generar utilidades y ganar dinero. Si usted no quisiera ganar dinero, usted no abriera un negocio, una empresa, usted abre una fundación, una ONG y se dedica a proyectos altruistas y a regalar cosas. Pero si usted lo que quiere es ganar utilidades, generar riqueza, usted se dedica y realiza actos de comercio. Y finalmente el criterio de intermediación, y en este criterio se plantea entonces que las características diferenciadoras entre un acto civil y un acto comercio no es ni subjetivo ni el ánimo de lucro, sino que es el tráfico o la intermediación de bienes y servicios. Pero esta tesis no ha sido muy acogida porque se ha concluido que el derecho comercial no solo regula la actividad de intermediación, circulación y distribución, sino que adicionalmente regula la producción de bienes y servicios y en ocasiones hasta su consumo, cuando el bien se adquiere de un comerciante. Entonces, esos son los criterios diferenciadores entre acto de comercio. Repito, el criterio acogido por nuestro código actual es el criterio del ánimo de lucro. Entonces se entiende por actos de comercio y se diferencia del acto civil aquel acto que lleva implícito el ánimo de lucro. Si lleva implícito el ánimo de lucro, se entiende por un acto meramente comercial. Bueno, hemos terminado y concluimos con hoy la explicación de la parte general del derecho comercial. En nuestra próxima sesión abordaremos el estudio de las fuentes formales y los principios generales del derecho comercial y hablaremos un poquito acerca del concepto de comerciante y vamos a ir avanzando en nuestro estudio. Un saludo para todos y que Dios los bendiga.